La gloria al Creador antes que a las criaturas. La vieja disputa por la adoración del ser humano no se ha zanjado aún, y esa es la nuez de todo el conflicto universal. Ese es el núcleo de todo lo que sucede en el planeta. No hay nada más importante en este mundo que el conflicto subyacente entre el Creador y las potestades del mal que intentan desviar la atención, que intentan desviar la adoración del ser humano. Ya desde el principio Dios estableció al ser humano como gobernador sobre el planeta. Las huestes del mal hicieron guerra y le ganaron la batalla al ser humano, reclamando para sí la facultad de gobernarlo. Inmediatamente Dios reclamó soberanía sobre sus criaturas y proveyó un plan para salvar a la raza que había caído en desgracia. Dios le había dicho al hombre que gobernaría sobre los demás seres de la naturaleza, según Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero la ley natural establecida por Dios no dio la orden de que un ser humano gobernara a otro. Cualquier gobierno de un ser humano sobre otro usurpa el derecho que tiene Dios sobre sus criaturas. Cualquiera que acepta el gobierno de un ser humano sobre sí mismo ha cambiado la soberanía. En realidad es una especie de idolatría. Tanto así que el mismo Dios, en la nación de Israel, les prohibió tener reyes gobernantes como las demás naciones. Consecuentemente, después del pecado aparecen seres humanos que se enseñorean sobre otros. La tercera consecuencia del pecado fue que por primera vez aparece el acto de un ser humano de constituirse en señor de otro. Lo vemos en Caín, que al no poder someter a su hermano por envidia lo mató. Después aparece Nimrod, que se enseñoreó de muchos seres humanos y los condujo a la rebelión de la Torre de Babel. Al ser Dios nuestro Creador, Él es el único que merece nuestra adoración, y nada debe interponerse entre la criatura y el Creador. Todos los seres humanos nacemos con una única obligación: rendirle obediencia y adoración al Creador. El dominio, el yugo de una criatura sobre otra, es de lo más detestable y bajo que puede haber, dado que la dignidad de la persona hecha a imagen de Dios es disminuida al ser dominado por otro ser humano, con lo cual se le trata como un animal, dado que en el orden natural un ser humano solo puede dominar y sojuzgar a un animal. Por eso, todo ser humano, por el honor de su Dios, por el honor del Creador, debe evitar ser sometido bajo dominio, bajo situaciones humillantes que le quiten la adoración y la honra a Dios. En tal sentido, es preferible la muerte o el destierro. Cualquier cambio en el ser humano en su estado natural a otra condición artificialmente creada o espiritualmente reducida es una usurpación del derecho que sobre él tiene el Creador. Por lo tanto, es inaceptable a menos que no se desee seguir portando la condición de ser humano. Ante una falencia total de esta condición, la dignidad se pierde y la vida digna tiene conexión directa con la existencia humana. Así que cualquier humano cuya dignidad y conexión con el Creador le sea arrebatada, por el honor del Creador es mejor renunciar a la propia vida, si no queda más opción. Ello es clave en el conflicto que se avecina. El conflicto que se avecina se trata de resolver de una vez por todas los derechos que sobre sus criaturas tiene el Creador,
o los derechos que sobre sus vidas le dan los seres humanos al usurpador. Se levantará la cuestión de reconocer quién es digno de la adoración universal, quién es digno de ser obedecido por las criaturas en el universo. Los que aceptan ser dominados y gobernados por leyes humanas que dependen del enemigo de Dios, aceptarán como Señor en sus vidas al usurpador. Y los que aceptemos que sólo el Dios Creador tiene autoridad sobre nosotros, le aceptaremos como tal y adoraremos aceptando que Él es el único soberano del universo. De eso se trata la adoración de Dios guardando sus mandamientos, especialmente aquel que lo reconoce como Creador, puesto que de este mandamiento se desprenden todos los derechos que tiene el Creador sobre sus criaturas. Sin el sábado y su principio inherente, el Dios Creador quedaría en igualdad de condiciones con el usurpador, reclamando como dos partes en un conflicto los derechos sobre la raza humana. Pero no es así. El sábado nos dice que el Dios que creó los cielos y la tierra tiene la potestad, la facultad y el derecho supremo sobre todas las criaturas. Por ello el sábado es tan importante, porque da la razón de por qué no debemos tener dioses ajenos delante de Él. Y esa razón es porque le pertenecemos, Él nos creó, somos suyos y Él tiene el derecho. Por eso Él reclama que no tomemos su nombre en vano, porque Él es el soberano. Él nos creó, somos sus criaturas. El Dios creador dice en el sábado, les reclamo como criatura porque soy su creador. El sábado es la razón por la cual Él nos manda a no hacer imagen de Él para no rebajarlo a la condición de criatura. No puede ser que las criaturas estén dibujando o intentando modelar o diseñar a su creador. Por eso Dios no aceptó mostrarse al ser humano, para evitar que su esencia fuera rebajada a una efigie o figura humana y animal, es decir, que fuera comparado con las criaturas. Isaías 40, 25 y 26 dice: ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Deuteronomio 4, 15 al 17. Así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros, una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo. El Creador en el sábado se ha puesto más allá del alcance de cualquier soberano en el universo. La grandiosidad de este mandamiento en la ley va más allá de toda comprensión. Él tiene el señorío. Él trajo las cosas a la existencia. Las cosas son de Él. Los seres son de Él. Por lo tanto, en todas las generaciones han existido seres humanos cuya voz se ha alzado para decir: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario dar culto al Creador antes que a las criaturas. En el mandamiento del sábado, Dios se pone por encima de cualquiera que reclame adoración. Él da la razón de por qué debe ser adorado, porque Él hizo los cielos y la tierra y todo cuanto en ello hay, incluidos los humanos. Por ello, cualquiera que proclame el sábado se constituye en un protestante frente a la idolatría, en un protestante frente al sometimiento a los intentos de controlar y subyugar a otro ser humano. No debemos adoración, pleitesía, honor, obediencia a nadie más que a Dios, y los deberes frente al prójimo son asumidos en tanto que Dios los estableció, y sólo hasta donde no vayan en contravía del Supremo Hacedor. El hecho fundamental del sábado es que le pertenecemos a Dios,
y por eso Él merece nuestra adoración. Dado que somos criaturas de Dios, no queda otra conclusión que al estar en condición caída, Él proveyó el medio para salvarnos. Al estar amenazada nuestra vida por un extraño, Él proveyó salvación, Él proveyó solución. De ese modo, el sábado nos recuerda que le pertenecemos por creación, pero también por redención. Somos sus criaturas. El sábado nos pone al nivel de dignidad de ser hijos de Dios. A Él nos rendimos. A Él le debemos nuestro honor y Él sea la gloria por los siglos de los siglos. De allí que cualquier sistema que por medio de la coerción, la obligación, trate de imponer mecanismos que cambien la forma, promoviendo transvestidos y transgéneros o promoviendo cambios en el fondo del ser humano tal como modificación genética, deben ser rechazados como intentos aleves y violentos de cambiar el orden natural que Dios estableció para sus criaturas. La impronta que Dios estableció al ser humano, tanto en la forma como en el fondo, refleja, así sea en menor grado, su imagen y su semejanza. Cuando se intenta modificar esto, se hace solamente como desafío a la autoridad de Dios sobre sus criaturas. Cualquier intento de cambiar la adoración a otro día diferente al sábado no solamente es un ataque a la esencia de la adoración, sino un ataque a Dios mismo y a su autoridad sobre el universo. El sábado nos recuerda que Dios es el Creador. El sábado nos recuerda que cuando Dios, el Creador, pide algo, lo hace con legitimidad. Él tiene el sustento, la base, el fundamento para pedir adoración y obediencia de sus criaturas. Es esto lo que debemos entender de fondo. Todo se trata acerca de reconocer la soberanía de Dios o la soberanía del enemigo de Dios. No es solamente un día para relacionarnos con Dios, es un día en que se nos recuerda que el Dios creador tiene la legitimidad de recibir la gloria, la honra y la adoración de todas sus criaturas. El día contiene un símbolo poderoso. El día contiene la clave de todo. Dios es supremo. Dios debe ser adorado. Dios debe ser obedecido. El mandamiento del sábado contiene la legitimidad del gobierno de Dios sobre el universo. Esa es la razón por la que el sábado reviste tanta importancia al final. El sábado se relaciona con todo, porque le da legitimidad a toda la fe. Porque nos dice que estamos alabando y obedeciendo y adorando al único que es digno de recibir el honor y la gloria por siempre, es decir, a nuestro Creador. Mientras reconozcamos esto, no nos arrodillaremos ante ninguna autoridad humana, no obedeceremos a ninguna autoridad humana mientras ésta contradiga la autoridad divina. No nos humillaremos a ninguna criatura humana, tampoco levantaremos nuestra voz o nuestra actitud para ponernos por encima de nadie, puesto que estaríamos usurpando una atribución del Creador. El sábado nos recuerda que no está bien creerse inferior a otro ser humano, porque somos criaturas del Altísimo, pero que tampoco está bien creerse superior a otro ser humano, puesto que el único que es superior a sus criaturas es el Creador. Por eso el apóstol dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El sábado es un antídoto contra cualquier desigualdad, pero también es un antídoto contra la idolatría, contra el orgullo, contra el egoísmo del corazón natural, puesto que en este día comprendemos que nada somos, nada tenemos, todo lo hizo el Creador, a Él pertenece todo, solo es digno. Nuestra dignidad deriva de Él. En este tema es importante llamar la atención al principio subyacente detrás del sábado, y es la adoración, la gloria y la obediencia al Creador antes que a las criaturas. El mandato del sábado no solo condena la violación del día calendario, del día en todas sus 24 horas, sino que el mandamiento del sábado condena toda acción que busque menoscabar la autoridad,
la propiedad y el señorío que tiene Dios sobre sus criaturas. El mandamiento del sábado es más que un día de 24 horas. Incluye un principio en el que Dios es el creador y solo Él reclama autoridad y señorío sobre sus criaturas. Nadie tiene derecho a modificar la esencia, la imagen y semejanza de sus criaturas. Así que cualquier intento de modificar la imagen y semejanza que Dios implantó en el ser humano implica una violación al principio que se sustenta externamente con el día santo, en que se recuerda que Dios creó todo. Este memorial se repite todos los sábados, a saber que Dios es el creador del cielo y la tierra y todo cuanto en ellos hay. La raza humana está bendita en el sábado, sellada con la semejanza a Dios, es de origen divino. Pervertir esa imagen es levantar el puño cerrado en contra del Creador, en contra del gobierno de Dios. Intentar modificar esa esencia de las criaturas hechas a imagen de Dios atenta contra el principio. Por esa razón, todos los sábados recordamos el principio subyacente, el cual es que Dios es el creador, el dueño, el soberano y Señor de todas las criaturas. Solo Él tiene el derecho de quitarlas, modificarlas, ponerlas y cambiarlas. Toda acción en la que se intente modificar la forma y el fondo del ser humano viola el principio que recordamos cada sábado. Así que nadie se engañe creyendo que la violación al principio que se emblematiza en el sábado es solo quebrantar o trabajar las horas del día sábado, sino que es también no reconocer la autoridad del Creador que se proclama en el mandamiento como Señor de todo. Cualquier sistema que se alce por encima del Creador, asumiendo prerrogativas que solo son potestad del Creador, viola el principio que sustenta al sábado bíblico. Si bien es posible que no transgreda las horas de observancia, sin embargo, viola el principio en que se sustenta dicha observancia, lo cual para el caso es lo mismo. Aún después de que la imagen y semejanza de Dios fue deteriorada por el intruso enemigo, Dios sigue siendo dueño de sus criaturas y se propuso restaurarla. Por eso, los seres humanos no deberían olvidar ese principio. El mandamiento dice, acuérdate. El principio es que las criaturas le pertenecen al Creador, y mientras eso sea así, Él sigue obrando la redención para restaurar su imagen y semejanza en sus criaturas. La obra de modificar, reeditar la esencia del ser humano a través de cualquier método humano va en contra de la restauración de la imagen de Dios en el ser humano y niega el señorío y las prerrogativas que Dios tiene sobre su creación. Es un acto de usurpación. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 351. Aunque el pecado entró en el mundo para mancillar su obra perfecta, Dios sigue dándonos el sábado como testimonio que un ser omnipotente, infinito en bondad y misericordia, creó todas las cosas. Nuestro Padre Celestial desea, por medio de la observancia del sábado, conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Desea que el sábado dirija nuestra mente a Él como verdadero Dios viviente y que por conocerle tengamos vida y paz. Cuando el Señor liberó a su pueblo Israel de Egipto y le confió su ley, le enseñó que por la observancia del sábado debía distinguirse de los idólatras. Así se crearía una distinción entre los que reconocían la soberanía de Dios y los que se negaban a aceptarle como su creador y rey. El sábado fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador. Es también la señal de que es el santificador. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Para quienes lo santifican, el sábado es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el trasunto de su carácter, y el sábado es la señal de obediencia.
El que obedece de corazón al cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 351. Sigue diciendo, de los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, creador del cielo y de la tierra. Los que obedecen este mandamiento toman sobre sí su nombre, y son suyas todas las bendiciones que entraña. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 352. El asunto no es solamente que no debemos trabajar en sábado. El asunto es que el sábado es un memorial. No trabajar en sábado es la manera como proclamamos lo sagrado de ese memorial. Pero el principio subyacente en el memorial es que cada sábado recordamos que somos propiedad del Creador, que le pertenecemos a Él, que solo Él tiene autoridad sobre nosotros. Esa es la realidad, la esencia de guardar el sábado. Lo observamos dedicándolo al Creador como una señal que le pertenecemos, según Ezequiel 22. Allí se menciona que Dios dio el sábado a su pueblo para que le reconociéramos como Señor, es decir, el soberano sobre nuestras vidas. El sábado es un indicativo de que Dios es el Señor en nuestras vidas y que cualquier cosa que haya de ser hecha en nuestro ser, solo Él tiene la legítima potestad de hacerla. El sábado no era solo para el pueblo hebreo, sino que fue dado para todos, porque dice, al extranjero que está dentro de tus puertas, pero originalmente fue dado a toda la humanidad en Génesis 2. Es decir, el sábado como emblema, como señal, remite a algo mayor, que indica que Dios es el Creador y Señor sobre sus criaturas. Observarlo como fue ordenado es importante para denotar la santidad del principio que le subyace, y cuando no es observado debidamente, se muestra poca consideración por el principio inherente al sábado, lo cual es flagrante violación al mandato divino. Pero más importante aún es el principio subyacente. Comprendiendo esta situación, el enemigo de Dios ahora parece estar buscando que se viole el principio subyacente, en primera medida, el principio del que hemos venido hablando. Es decir, que Dios no sea reconocido como autoridad suprema y Señor sobre nuestras vidas, que se pueda modificar la esencia humana en la forma y en el fondo. En la forma refiere a transvestidos y transgéneros, y en el fondo refiere a modificación genética. Lo que pretende el enemigo es modificar la esencia del ser humano sobre el cual solo Dios tiene autoridad, sin enfocarse inicialmente en la observancia externa del sábado, para que una vez violado el principio inherente, ya pueda ocuparse de la violación externa del sábado a través de la inobservancia del día como emblema sagrado y recordativo del señorío del Creador sobre sus criaturas. Es decir, primero quiere que violemos el principio, que se viole el principio sin que nos demos cuenta, para después violar el mandamiento que sustenta o que lleva a la práctica el principio. Tal parece que nos ha cambiado el orden de los factores, pero igual no altera el resultado, que sigue siendo el mismo, porque cuando llegue el momento de atacar al día emblemático, es decir, al sábado, lo hará anteponiendo otro día, en honor o exaltación a la naturaleza, es decir, el día domingo, Sunday, día del sol. El sol es una criatura, es decir, dando culto y obediencia a las criaturas antes que al Creador. Para entonces, principio, decir el Dios Creador es el único que tiene autoridad sobre sus criaturas, y emblema sagrado, es decir, el sábado, habrán sido violentados por el sistema humano de la bestia que el dragón ha engendrado. De esa manera, Dios nos ayude y nos dé discernimiento para comprender el principio involucrado en el sábado en toda su dimensión, de modo que salgamos victoriosos enfrentando a un sistema que busca usurpar la autoridad de Dios. Nosotros, por su gracia,
Confiamos en salir vencedores, reconociendo, dando culto y obedeciendo al Creador antes que a las criaturas, porque el Dios Creador es bendito por los siglos de los siglos.